Muy bien, vamos a comenzar con este tema de gran trascendencia. Un poco novedoso es este tema, porque los temas cardinales, fundamentales en torno a la evaluación educativa están contenidas en preguntas como ¿qué voy a evaluar? Eh, ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y con qué voy a evaluar? Esas son las preguntas cardinales, centrales, esenciales, digamos, el esqueleto de todo lo que es evaluación educativa. Sin embargo, hay otras preguntas muy valiosas. Pero lo que jamás posiblemente se ha escuchado es esta pregunta: ¿con quién voy a evaluar? ¿No? ¿Con quién evaluamos? Otra cosa es con qué evaluamos, pero otra cosa es con quién. ¿Es posible esta pregunta en el gran tema de la evaluación educativa? Yo creo que sí. Y por eso es que estoy trayendo este tema ante ustedes para poder meditar, reflexionar en torno a esta gran pregunta: ¿con quién voy a evaluar? Muchas veces el fracaso del maestro en la tarea educativa, en la enseñanza, y no solo en la enseñanza, sino también fundamentalmente en la evaluación, tiene que ver pues con la falta de consideración, con la falta de aplicación o de la respuesta real y objetiva a esta pregunta: ¿con quién voy a evaluar? Bien, entonces vamos a desarrollar con algunos puntos de entrada. En primer lugar, la Biblia dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores con Dios. Voy a permitirme leer todo el texto de 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Leamos el texto entonces. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores. El primer concepto de estos tres que hay en 1 Corintios 3:9, ¿no?, nos invita a pensar que somos colaboradores con Dios. Es decir, si estamos nosotros en la tarea educativa es porque estamos de algún modo colaborando con Dios. Somos colaboradores de Dios como maestros. El maestro es Dios, ¿no? El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 54 y el versículo 13, dice precisamente eso: todos tus hijos serán educados por Jehová. Entonces Dios es el que educa. Por lo tanto, el maestro es un colaborador con Dios. Colaborador con Dios. Elena G. White, en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 74, se expresa del siguiente modo: lo que más necesita la causa son hombres y mujeres que cooperen con los agentes divinos. Mire este otro pensamiento singular de la sierva del Señor. Lo que más necesita la causa de la educación cristiana, son hombres y mujeres que cooperen con los agentes divinos. ¿Cuáles son los agentes divinos? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, ¿no? Y lo que se necesita en este mundo son hombres y mujeres que cooperen. Mira esa palabrita, cooperen. San Pablo habla de la colaboración, que colabore. Y aquí Elena G. White habla de personas que tengan la capacidad de cooperar con los agentes divinos. La misma escritora Elena G. White, en Consejo para los Maestros, admirable libro, uno de los libros más admirables en materia de educación, ¿no? Consejo para los Maestros, que antiguamente en sus primeras ediciones apareció con el nombre de Consejos para Padres, Maestros y Alumnos. Interesante era eso, porque tiene que ver con todos ellos. Allí dice en la página 421 lo siguiente:
aprendamos juntos. Miren, aprendamos, bueno, ascendamos juntos, obremos juntos, estudiemos juntos. Interesante. Ascendamos juntos, o sea, avancemos, subamos la cuesta juntos. Obremos, trabajemos, hagamos la tarea, hagamos la faena juntos. Estudiemos juntos, es decir, estudiemos, instruyámonos, eduquémonos, evaluemos juntos. Juntos, ¿por qué esta palabra juntos? ¿Por qué esta repetición de la palabra juntos en varias actividades del trabajo educativo? Sin duda, porque el maestro no está solo. El maestro no está solo en su gran tarea. El doctor Rubén Chambilla, un gran maestro, un educador del siglo pasado, nos decía lo siguiente, esta frase la tenemos acá: el maestro cristiano no debe considerarse un llanero solitario, haciendo una alusión a uno de los personajes, a una película que en el siglo XX fue bastante famosa y popular, llamada El llanero solitario. Y él decía, el maestro cristiano no debe considerarse un llanero solitario, no tiene por qué concebir ni ejecutar su tarea de enseñar como si éste le correspondiera única y exclusivamente a él. Al contrario, dice el doctor Chambi, su carga de enseñanza no está destinada a ser llevada aislada y tubularmente, sino como una labor de conjunto, como una operación de equipo, como una obra compartida. Este pensamiento acuñado por un gran maestro del siglo XX en la educación cristiana, como era el doctor Rubén Chambilla, que en paz descanse, ¿no?, nos lleva a una reflexión y inmediatamente a una conclusión de que el maestro no educa solo, de que el maestro no toma examen solo, de que el maestro no da la tarea solo, de que el maestro no prepara el examen solo. El hombre o la mujer que se dedica a enseñar, o como en este caso preciso, a evaluar, tiene el honroso privilegio de compartir su labor de evaluar con dos maestros divinos. Miren, primeramente, con dos maestros divinos. ¿Con quién voy a evaluar? Con dos maestros divinos. Uno, con Jesucristo, a quien Nicodemo, el ilustre maestro de Israel, lo reconoció como maestro venido de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? San Juan capítulo 3, versículo 2, vamos a leer, creo que es importante este texto, San Juan capítulo 3, versículo 2. Rabí, este vino a Jesús, ¿quién? Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo mismo, en su experiencia, en su ministerio terrenal, en su magisterio terrenal aquí en la tierra, Jesucristo mismo no estaba solo educando. Y Nicodemo lo reconoció. Y por eso es que dijo, ¿no? Maestro, dice, lo reconoció como maestro venido de Dios. Nadie puede hablar como tú hablas, maestro, si no está Dios contigo. Nadie puede evaluar, maestro, si es que no está Dios como tú contigo. Entonces, nuestro trabajo educativo de excelencia está en la medida de quién está con nosotros en ese trabajo. Segundo, San Juan capítulo 14 y versículo 26. Vamos a ver el mismo libro de San Juan,
capítulo 14 y el versículo 26. Bien, aquí dice, nos va a colocar en la segunda persona, el segundo agente divino con el cual, ¿no?, nosotros educamos, el segundo maestro. Nuestra labor lo compartimos con los dos maestros divinos, uno con Jesucristo mismo, con Dios mismo, y en segundo lugar con el Espíritu Santo, de quien Jesucristo mismo dijo un día, y aquí está en San Juan capítulo 14, 26, Jesucristo dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Maestro. ¿Quién es el otro Maestro que está a nuestro lado? El Espíritu Santo. Y es más, el plan divino de la educación, en el plan divino de la educación, Cristo es el máximo maestro del género humano. Es el maestro de los maestros, así se le llama. El maestro de los maestros, Cristo, no hay otro. Ellen G. White al respecto declara lo siguiente: el maestro enviado por Dios, el cielo, en el maestro enviado por Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Jesucristo fue escogido para enseñar, para mostrar, para demostrar, para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Eso dice Ellen G. White en Educación, página 73. En ese sentido, los maestros cristianos tenemos una consigna y una promesa. La consigna es, y está escrito en el libro de Mateo, capítulo 28, y a todas esas la sabemos, la gran comisión, que es prácticamente nuestra consigna también como maestros. A veces nosotros como maestros solemos eximirnos, soslayar la gran comisión dada por Jesucristo a sus discípulos y queremos dejarlo todo en manos de los teólogos, de los pastores, y no es así. Capítulo 28, 19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Todos los días. Él, Jesucristo. Entonces, ¿con quién voy a enseñar? Con Cristo. ¿Con quién voy a evaluar? Con Cristo. Entonces la consigna es clara: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Este es tema interesante, ¿no? Enseñándoles. Id y haced discípulos, enseñando. Entonces la tarea de la educación, la tarea de la enseñanza, mi querido colega, mi querido compañero en la sagrada causa de la educación cristiana, ¿no? La tarea de la educación cristiana es hacer discípulos. No, este concepto de educación no puede soslayarse. Este concepto de educación, ¿no? La educación es el trabajo de hacer discípulos. La educación consiste en hacer discípulos. La educación es una manera, es una forma de hacer discípulos. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto más claro. Y este concepto no solamente está circunscrito, ¿no? Me puede decir, bueno, ese pues dentro del ámbito de la iglesia,
todo que los discípulos, no, eso no es así. La misma palabra etimológica de educación tiene que ver con eso, algo de hacer discípulos. Incluso el maestro era conocido así, ¿no? El maestro, el mentor, y su alumno, como él, seguidor, el discípulo. Entonces nuestra consigna es hacer discípulos enseñándoles. ¿Y cuál es la promesa? Tenemos una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Cristo está con nosotros, esa es la promesa. Por tanto, todo maestro en su carácter de comunicador de las buenas noticias, de la ciencia y de la fe. La ciencia es una buena noticia. Aquí quiero llevarte a un concepto también un poco interesante. Para mí el Evangelio es realmente una buena noticia, así dice su significado etimológico o algo así. Significa eso, el Evangelio significa buenas noticias. Y ahora pongámonos firmemente, afirmémonos en la frase buenas noticias. ¿Qué cosa es una buena noticia? Pues cuando te dicen, bueno, buen trabajo, felicitaciones, es una buena noticia. Una buena noticia es cuando te aumentan el sueldo. Una buena noticia es cuando dicen, bueno, señor, usted ha pasado la prueba. Una buena noticia es cuando te dicen, bueno, tu papá salió bien de la operación. Una buena noticia es también que te digan, estoy bien de salud, todo me va bien. Cuando nuestro hijo está en el extranjero estudiando y le preguntamos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y te dice, todo bien, mamá, todo bien, papá, aquí las cosas están bien. Tuve algunas dificultades, pero ya todo bien, estamos en forma. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Una buena noticia. Y eso es el Evangelio, buenas noticias. Por lo tanto, en la educación, en el campo de la educación, la ciencia, la verdadera ciencia, aquel que alumbra, aquel que sirve para el desarrollo integral del ser humano, para la construcción del amor, para la construcción de la fraternidad, de la justicia, del bien social, eso es buena noticia. ¿Y qué es la educación? Nosotros no enseñamos eso. La ciencia que enseñamos es una buena noticia, por lo tanto la ciencia, la verdadera ciencia es el Evangelio. Es un Evangelio. Mi querido maestro, es así. Entonces, la buena noticia también no solo es la ciencia, sino también la fe. Las palabras escritas en la Biblia, los conceptos escritos en la Biblia, los consejos, las recomendaciones que nosotros encontramos en el gran libro de la educación cristiana, que es la Biblia, entonces son buenas noticias. Por eso es que cuando todo maestro en su carácter de transmisor, de comunicador de las buenas noticias, es decir, de la ciencia y de la fe, cuenta definitivamente con la credencial de enseñanza que Dios le ha otorgado y sobre todo con la certeza de su compañía permanente en el ejercicio de la docencia cristiana. ¡Qué excelente!, ¿no? No podemos dudar de eso. Clases mediocres, fracaso en las clases, no te va bien en las evaluaciones. ¿Con quién estás evaluando? ¿Con quién estás enseñando? He ahí la clave. El ser humano simplemente es un instrumento, porque el que nos da definitivamente la credencial para enseñar no es el director del colegio. El que te da la credencial para enseñar no es el departamental de educación, no es el rector de la universidad, ni el decano. Es alguien más que él. Ellos son simplemente instrumentos que Dios utiliza para darte la credencial de la enseñanza en una institución. Dios, Jesús, es el que te da la credencial. Por eso es que, y no solamente eso, sino también te da la certeza
aparte de darte la credencial, te dice, bueno, aceptado, tú vas a enseñar tal materia o tal grado de educación. Y no te olvides, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Qué interesante, ¿no? Esa es la gran noticia, la gran buena noticia de la educación cristiana. En los días del ministerio de Cristo en el mundo, la compañía era de carácter personal, física de Él. Su compañía era, pues, podían los discípulos tocarlo, abrazarlo. Jesús, cuando se caía, alguien podía darle la mano, podía reírse, podían ver la sonrisa de Cristo, hasta el enojo de Cristo a veces, por algunas cositas. Todo podía verse. El cansancio, el sudor de Cristo. Vamos a descansar, y cuando se sentaban debajo de un árbol. Él mismo estaba con sus maestros que impartían el mensaje integral del Evangelio, es decir, de las buenas noticias a los necesitados, a los humildes, a los dolientes. La compañía suministrada por Cristo a los maestros en la actualidad ya no es de carácter personal y físico, es de orden espiritual, no corporal, como la provista a los discípulos o al grupo de los 70 que fueron enviados a enseñar como maestros. Sin embargo, al retornar al cielo, Cristo nos proveyó de un supermaestro en persona. ¿Quién es ese supermaestro en persona? El Espíritu Santo. Es un supermaestro porque no está limitado por cuestiones corporales ni físicas. Puede estar en todo lugar y en todo momento. Está siempre cerca de ti. No te olvides. De manera que tiene mucha razón cuando el siervo del Señor dice que cuando uno entra al salón, los ángeles del Señor están siempre en el aula tomando nota y verificando lo que el maestro habla, dice y hace. White dice, los dirigentes y maestros necesitan la dirección e instrucción del Espíritu Santo para poder ser verdaderos educadores, aptos para inspirar el pensamiento y hacer recordar las cosas que han enseñado a sus alumnos. Es oficio del Espíritu Santo traer a la memoria de una manera clara y distinta las palabras y las obras de Cristo, para que aquellos que enseñan acerca del Redentor del mundo tengan el poder de levantar a Cristo ante el entendimiento de sus clases. Interesante este pensamiento que está en Consejos para la obra de la Escuela Sabática en la página 179. Finalmente, hay que promover la evaluación cooperativa. Hay que hablar de este tema de evaluación cooperativa. No es el maestro, no te olvides, tomando la frase del doctor Chambe, el maestro no es un llanero solitario, no es el último de los mohicanos, no es el último romántico. No. Hay que promover la evaluación cooperativa. Los mismos estudiantes también pueden evaluarse. En casos, por ejemplo, de presentación de trabajos, de seminarios, lo que no libera al profesor de hacer su propia apreciación o evaluación. ¿Qué hay que hacer? Hay que permitir que los estudiantes elaboren preguntas para que los compañeros respondan. También podemos bajar entonces con quién voy a evaluar, también puedo evaluar con mis mismos alumnos. Esta actividad da buenos resultados, por ejemplo, esto de que los mismos alumnos elaboren sus preguntas para el otro grupo, entre grupos. Hay que cuidar y estimular estimular la competición, la competencia, la competitividad o simplemente la nota. Hay que cuidar esto, no hay que estimular mucho. Hay que practicar la autoevaluación. Debe buscarse un buen procedimiento para evitar la sobreestimación o la subestimación. Autoevaluación tanto de los alumnos, autoevaluación de parte del maestro, ¿no? Siempre evitando los extremos. ¿Cuáles son los extremos? La sobreestimación. Alumnos que no merecen, no están pensándolo bien, lo ven como una oportunidad. Ese es el asunto de solo pensar en la competitividad y la nota. Cuando el alumno piensa en la nota y en la competitividad, en su autoevaluación se va a sobreestimar o
Si tiene una baja autoestima, se va a subestimar. Y ahí está el gran problema. Hay que manejar bien, pero es bueno usar la autoevaluación. Jamás aplicar un proceso de evaluación educativa sin la compañía de Cristo, el Maestro, que está debidamente representado por el Espíritu Santo. ¿Con quién voy a evaluar? Con dos agentes divinos. ¿Y quién más puede evaluar también con los mismos alumnos? Puede evaluar, es decir, hacer de la evaluación una tarea cooperativa. Pero de repente puede evaluar también con el compañero, con el colega. ¿Por qué no? Que a veces una sola materia es enseñada por varios profesores. ¿Por qué no ponerse de acuerdo y evaluar con ellos, hacer las preguntas? ¿Cuánto bien traería la educación si la cooperación fuera la ley del aula, el espíritu del aula, la cooperación y la colaboración? Estamos en crisis muchas veces porque hemos extremado tanto el individualismo, el egoísmo y por lo tanto la autosuficiencia, la competitividad. Y somos capaces de dejar al que no sabe, al que está aprendiendo, al nuevo, queremos dejarlo allí, a que sufra. Y no estamos ahí, no pensamos en el alumno, no pensamos en el brillo de la educación cristiana. Estamos pensando más en nuestras apetencias personales, y eso no está bien. La evaluación cooperativa nos va a abrir un campo maravilloso para, no solamente para el éxito y el brillo de la educación cristiana, para la alegría de los alumnos, porque esto le va a dar alegría a los alumnos en la evaluación, ya no miedo. Y nos está abriendo también un campo para la fraternidad y la convivencia educativa. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.